La lectura de la Biblia nos ayuda a ser muchísimo más sabios, así que seamos más sabios el día de hoy con todo lo que vamos a leer, estudiar y aprender. ¿Cómo estás? Mi nombre es Daniela y quiero darte la bienvenida al podcast Disconnect to Reconnect, en donde el objetivo es desconectarnos por un momento de nuestra cotidiana vida para reconectarnos con quien da vida a nuestra vida, o sea, Papito Dios. Si eres nuevito, quiero contarte que puedes escuchar este podcast desde cualquier plataforma de podcast o desde nuestro canal de YouTube, en donde leemos, estudiamos, analizamos y aprendemos juntos de todo lo que Papito Dios nos habla. Estamos dividiendo esta sección de acuerdo al plan de lectura de Robert Roberts, que se basa en leer la Biblia en un año completito. Hemos ya terminado los libros de Génesis y Mateo, pero no te preocupes porque puedes volver a escucharlos ya que está ordenado de manera secuencial desde el día número 1 y de esta manera tú también vas a poder completar la Biblia en un año completito. Nunca es tarde para comenzar. Y esto es algo que siempre lo repito, pero es que realmente me parece súper importante. Para que tú puedas comprender y entender la Biblia de una manera súper clara, hay dos puntos que yo considero súper importantes. El primero es que puedas leerlo en un lenguaje súper entendible, súper chévere, en un lenguaje actual. Es por eso que leemos en NBI, es decir, Nueva Versión Internacional, donde todo su vocabulario y su lenguaje va a ser de fácil comprensión para ti. Y el punto más importante es que siempre le pidas al Espíritu Santo que te guíe antes de leer su palabra para que puedas comprenderla por completo y obviamente que te ayude a poder poner en práctica todo lo que has aprendido. Entonces, comencemos. Amado Papito Dios, te damos gracias con todo nuestro corazón por permitirnos leer un día más tu palabra. Te pedimos que en este día tu Espíritu Santo nos guíe, nos aconseje, nos ayude a comprender de mejor manera, nos dé sabiduría y sobre todo también nos ayude a poder poner en práctica todo lo que hemos aprendido, para que de esta manera seamos más agradables a tus ojos. Te pedimos también que nos perdones por todas las faltas y fallas que cometemos, a veces sin darnos cuenta, pero ayúdanos a que podamos comprender lo que realmente te agrada, a que podamos hacer tu verdad real en nuestra vida, a que a través de nuestro comportamiento podamos seguir extendiendo tu reino. Transforma nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida y sobre todo te pedimos que te hagas real en cada uno de nosotros. Aléjanos de todo mal y de todo pecado. Y que tu Espíritu Santo sea nuestro compañero en cada uno de nuestros pasos, en cada uno de nuestros días y de nuestras decisiones. Gracias por absolutamente todo. En el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Y vamos a nuestra curiosidad bíblica del día de hoy. Si has escuchado hablar acerca de los muros de Jericó, ¿verdad? Y si no has escuchado, en los siguientes días vamos a hablar acerca de los muros de Jericó. Pero bueno, la curiosidad bíblica del día de hoy se basa en que todos nosotros creemos que los muros de Jericó cayeron por 7 vueltas, cuando en realidad no fue así, porque realmente fueron 13 vueltas, y puedes comprobarlo en Josué 6, del 11 al 15. Hoy vamos a continuar leyendo acerca de todas las travesías que tuvo que pasar el pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida. Y sí, eso lo vamos a leer en Éxodo. También vamos a leer Salmo y Marcos. Comencemos. Antes de comenzar el capítulo 13 del libro de Éxodo, quiero contarte qué significa la primogenitura según la Biblia. El primogénito simbolizaba a Jesucristo y su ministerio terrenal, recordando al pueblo que vendría el gran Mesías. Fundamentalmente, el primogénito es el hijo mayor del padre, más bien que el de la madre, es decir, el comienzo de la facultad generativa del padre. Consagración de los primogénitos israelitas. El Señor habló a Moisés y le dijo: Conságrame el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. Moisés dijo al pueblo: Acuérdense de este día en que salen de Egipto, país donde han sido esclavos y de donde el Señor los saca desplegando su poder. No coman pan con levadura. Ustedes salen hoy en el mes de avivamiento, y en este mismo mes deberán celebrar esta ceremonia. Cuando ya el Señor los haya hecho entrar en la tierra que prometió dar a los antepasados de ustedes, se trata de la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, heveos y jebuseos, tierra donde abundan la leche y la miel. Durante 7 días comerán pan sin levadura, y el día séptimo celebrarán una fiesta en honor al Señor. En ningún lugar de su territorio debe haber nada que contenga levadura, ni siquiera habrá levadura entre ustedes. Comerán pan sin levadura durante esos 7 días. Ese día ustedes dirán a sus hijos: esto lo hacemos por lo que hizo el Señor por nosotros cuando salimos de Egipto, y será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente, que les hará recordar
que esta instrucción del Señor debe estar en sus labios, porque el Señor los sacó de Egipto con su poderosa mano. Año tras año, en la misma fecha, cumplirán con este estatuto. Una vez que el Señor los haga entrar en la tierra de los cananeos y se la haya dado conforme a la promesa que hizo a ustedes y a sus antepasados, dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y todo primer macho de su ganado, pues estos pertenecen al Señor. El primogénito de una asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero, pero si no se rescata se le romperá el cuello. Todos los primogénitos de ustedes o de sus descendientes deberán ser rescatados. El día de mañana, cuando sus hijos pregunten ¿y esto qué significa?, ustedes responderán: el Señor, desplegando su poder, nos sacó de Egipto, país donde fuimos esclavos. Cuando el faraón se empeñó en no dejarnos ir, el Señor quitó la vida a todos los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de animales. Por eso ofrecemos al Señor en sacrificio el primer macho que nace y rescatamos a nuestros primogénitos. Esto será para ustedes como una marca distintiva, en la mano o en la frente, de que el Señor nos sacó de Egipto desplegando su poder. El paso del Mar Rojo. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios nos los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se les presentara batalla podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto, en dirección al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Moisés se llevó consigo los restos de José, según éste se lo había pedido a los israelitas bajo juramento. Estas habían sido las palabras de José: sin duda Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Vamos al mensaje. ¿Se acuerdan que les mencionaba en capítulos anteriores que la historia de la tierra prometida es buenísima y nos trae muchísimas enseñanzas? Bueno, pues este capítulo no es la excepción. En este capítulo vemos cómo ya Dios libró de la esclavitud al pueblo de Israel para llevarlos a la tierra prometida, y como dice la palabra, el lugar donde abunda la leche y la miel. Quiero que leamos nuevamente el versículo 17. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios nos los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Además, otro punto importante es la confianza que José tuvo al decir, sin duda Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. Y finalmente la guía que Dios les dio en el día y en la noche. Dios nunca los desampara para que puedan viajar con seguridad camino a la tierra prometida. Y antes de darte el mensaje, quiero contarte que la columna de fuego es la presencia de Dios y es la guía al pueblo durante su huida a Egipto. Ahora sí, sincronicemos todos los puntos importantes de los que hemos hablado. Así como el pueblo de Israel, Dios quiere liberarte de la esclavitud y darte una nueva vida. Y si me dices, pero yo no estoy encerrada o encerrado en Egipto, bueno, pues la esclavitud no es solamente eso. La esclavitud representa el hecho de que estés atada a cosas que te hacen daño. Por ejemplo, un vicio, un dolor que ataque a tu vida, una tristeza, una decepción, las preocupaciones de la vida o el hecho de que no sientas una llenura plena o alegría completa. Porque sabes, solo Dios es quien te llena. Y bueno, así como Dios liberó al pueblo de Israel, Dios quiere también liberarte del dolor que puedas estar sintiendo. Dios quiere llevarte a la tierra prometida, pero sabes, es necesario tener la confianza que José tuvo y la seguridad de que Dios vendrá en tu ayuda, porque así será. Cuando Dios te libera, Él también te guía en cada momento, sin importar si es de día o de noche. Él te acompaña en tu proceso, nunca te deja solo. Y sabes, cuando estamos en este proceso o anhelamos quizás que Dios haga algo, que cumpla algún anhelo o alguno de nuestros sueños, lo queremos pero de inmediato. Esperamos que nuestro problema, tristeza o preocupación se libere de inmediato. Vivimos en un mundo donde queremos todo para allá, como el microondas, pero sabes, Dios no funciona así. Él sabe cómo, cuándo y por qué. En esta historia, Dios no los llevó por el camino más corto porque sabía que podían regresar. Es decir, Él tenía planeado una liberación definitiva y no temporal. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que muchas veces en nuestro pensamiento creemos que la liberación o nuestra bendición no va a llegar porque pensamos que ya ha pasado mucho tiempo o simplemente no vemos nada. Pero sabes, es en esos momentos cuando Dios más está trabajando. Dios tiene un mejor plan.
Él quiere algo verdadero y que no sea pasajero. Él te está preparando. Confía en los planes, pero también en los tiempos de Dios. Si Dios te está haciendo esperar por algo, créeme que es porque Él tiene algo muchísimo, muchísimo mejor para ti, algo que ni siquiera te imaginas. En el capítulo 14 del libro de Éxodo, veamos cómo los israelitas cruzan el Mar Rojo y la manera en la que Dios actúa para ayudarlos. El Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar frente a Baal Zephón. El faraón va a pensar: los israelitas andan perdidos en esa tierra, el desierto los tiene acorralados. Yo por mi parte endureceré el corazón del faraón para que los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así lo hicieron los israelitas, y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron: ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento ordenó el faraón que prepararan su carro. Tomó su ejército, se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando éstos acampaban junto al mar cerca de Pi Hahirot y frente a Baal Zephón. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengan miedo, les respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército, y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, sus carros y jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de éste. Lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche la nube fue oscuridad para unos y luz para otros, así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Moisés extendió su brazo sobre el mar, y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron, y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Los egipcios los persiguieron. Todos los caballos y carros del faraón, con todos sus jinetes, entraron en el mar tras ellos. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios: alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu brazo sobre el mar, para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar, y al despuntar el alba el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su huida se toparon con el mar. Así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón, y a todo el ejército que había entrado en el mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar, y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en él y en su siervo Moisés.
En este capítulo vemos una gran queja hacia Dios por parte del pueblo de Israel. El pueblo menciona que prefería quedarse como esclavo, ¿te imaginas? Es decir, no valoraron todo lo que Dios les había dado y les iba a dar simplemente por no confiar y porque no quisieron esperar en las promesas de Dios. Pero sabes, a pesar de que todos dudaban, Moisés estaba muy confiado. Por eso menciona, hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero sabes, lo que más me llama la atención es la respuesta que dio Dios. Leamos nuevamente el versículo 15 y 16. Pero el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar, y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. ¿Y por qué te menciono que me llamó la atención? Bueno, pues afirma lo que hemos venido hablando acerca de que obviamente Dios nos ayuda y nos guía, pero también tenemos que hacer nuestra parte de la mejor manera. En la historia Dios ya los liberó, los guió y les dio indicaciones claras, viendo siempre el bienestar del pueblo de Israel, pero también le dice a Moisés que los israelitas se pongan en marcha, es decir, que hagan su parte, y que Moisés utilice su vara. Muchas veces solo queremos que Dios actúe, pero de inmediato, pero no queremos hacer nada y tampoco queremos confiar ni esperar. Dios nos manda también a que hagamos nuestra parte y de la mejor manera. Y finalmente, otro punto que me llama mucho la atención es lo que mencionan los egipcios en el versículo 25. Entonces exclamaron los egipcios, alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. ¿Y qué te quiero decir con esto? Cuando tú formas parte del pueblo de Dios, Dios siempre va a pelear por ti, a tu favor, queriendo darte siempre lo mejor de lo mejor y cumpliendo las promesas que haya hecho a tu vida. Imagínate, Dios abrió el mar para que los israelitas pasaran. No solamente Dios decía, sino Él actuaba y hacía maravillas y milagros. Y solo quiero recordarte que el mismo Dios de ayer, el mismo Dios de los israelitas, el mismo Dios de ese pueblo de Dios del que menciona la Biblia, es el mismo Dios de hoy. Es decir, que si tú formas parte de su pueblo, Dios va a hacer cosas súper increíbles, cosas inimaginables, es decir, milagros. Y si me dices, ¿cómo formo parte del pueblo de Dios? Pues es sencillo. Tal cual como dice su palabra, el Señor está a tu puerta, llamándote, queriendo entrar en tu vida y en tu corazón, pero tú eres quien decide aceptarlo o no, porque Dios es muy respetuoso y caballeroso. Él no te obliga, está esperando que tú lo aceptes. Así que no te demores más y acepta a Dios con todo tu corazón. Acepta su sacrificio, obedécelo, hónralo, y vas a ver los mejores planes que Dios tiene para tu vida, y como Él siempre va a pelear a tu favor, así como lo vimos en este capítulo. Y cuando quieras dudar, solamente imagina en la manera en la que Dios abrió el mar para que los israelitas pasaron. Y tú imagínate siendo ese pueblo israelita, siendo ese pueblo de Dios que camina confiado, porque Dios te está sosteniendo con su poder, está haciendo maravillas, aunque tú no lo veas. No dudes de Él y no esperes más tiempo para entregarle por completo tu vida y tu corazón. En el capítulo 68 del libro de Salmo vamos a leer acerca de Dios y del santuario. Que se levante Dios, que sean dispersados sus enemigos, que huyan de su presencia los que lo odian, que desaparezcan del todo, como humo que se disipa con el viento, que perezcan ante Dios los malvados, como cera que se derrite en el fuego, pero que los justos se alegren y se regocijen, que estén felices y alegres delante de Dios, canten a Dios, canten salmos a su nombre, clamen a quien cabalga sobre las nubes y regocíjense en su presencia. Su nombre es el Señor, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su morada santa. Dios da un hogar a los desamparados y dicha a los cautivos que libera. Pero los rebeldes habitarán en el desierto. Cuando saliste, oh Dios, al frente de tu pueblo, cuando a través del desierto marchaste, la tierra se estremeció, el cielo derramó su lluvia delante de Dios, el Dios de Sinaí, delante de Dios, el Dios de Israel. Tú, oh Dios, diste abundantes lluvias, reanimaste a tu extenuada herencia, tu familia se estableció en la tierra, que en tu bondad, oh Dios, preparaste para el pobre. El Señor ha emitido la palabra, y las mensajeras que la proclaman son una multitud poderosa. Van huyendo los reyes y sus tropas, en las casas las mujeres se reparten el botín. Alas de paloma cubiertas de plata, con plumas de oro resplandeciente, mientras ustedes se quedan a dormir entre los rebaños, cuando el Todopoderoso puso en fuga a los reyes de la tierra, parecían copos de nieve y cayendo sobre la cumbre del Salmón, montañas de Basán, montañas imponentes, montañas de Basán, montañas escarpadas. ¿Por qué? Montañas escarpadas miran con envidia al monte donde a Dios le place residir, donde el Señor habitará por siempre. Los carros de guerra de Dios se cuentan por millares del Sinaí, vino en ellos el Señor.
para entrar en su santuario. Cuando tú, Dios y Señor, ascendiste a las alturas, te llevaste contigo a los cautivos, recibiste ofrendas entre los hombres, aun de los rebeldes, para establecer tu morada. Bendito sea el Señor nuestro Dios y Salvador, que día tras día sobrelleva nuestras cargas. Nuestro Dios es un Dios que salva, el Señor soberano nos libra de la muerte. Dios aplastará la cabeza de sus enemigos, la cabellera en forma de corona de los que persisten en pecar. El Señor dice, de Basán los regresaré, de las profundidades del mar los haré volver, para que se empapen tus pies en la sangre de tus enemigos, para que al lamerla tus perros tengan también su parte. En el santuario pueden verse las procesiones de mi Dios, las procesiones de mi Dios y Rey. Los cantores van al frente, seguidos de los músicos de cuerda, entre doncellas que tocan panderetas, bendigan a Dios en la gran asamblea, alaben al Señor descendientes de Israel, los guía la pequeña tribu de Benjamín, seguida de los múltiples príncipes de Judá y de los príncipes de Zabulón y Neftalí. Despliega tu poder, oh Dios, haz gala, oh Dios, de tu poder, que has manifestado en favor nuestro por causa de tu templo en Jerusalén. Los reyes te ofrecerán presentes. Reprende a esa bestia de los juncos, a esa manada de toros bravos, entre naciones que parecen becerros. Haz que humillada te lleve barras de plata. Dispersa a las naciones que se deleitan en la guerra. Egipto enviará embajadores y Cus presentará sus tributos a Dios. Cántenle a Dios, oh reinos de la tierra. Cántenle salmos al Señor, al que cabalga por los cielos antiguos, al que hace oír su voz poderosa. Reconozcan el poder de Dios, su majestad está sobre Israel, su poder está en las alturas. En tu santuario, Dios, eres imponente, el Dios de Israel da poder y fuerza a su pueblo. Bendito sea Dios. En este capítulo podemos ver cómo el salmista indica que los justos debemos alegrarnos y regocijarnos delante de Papito Dios. Nos anima a alabarle, a cantarle, porque realmente tenemos un Dios increíble y bondadoso que nos da absolutamente todo. Como dice en el Salmo, nos da abundantes lluvias y nos reanima. Tenemos un Dios soberano que salva y que nos libra de nuestros dolores, un Dios tan poderoso que aplasta la cabeza de nuestros enemigos. También podemos ver un punto súper importante, y es como el salmista nos anima a alabarle a Dios, a cantarle y a reconocerle lo grande y poderoso que Él es. En sí, es un salmo que expresa la confianza y la necesidad del pueblo de Dios, donde nos incita a tener un espíritu confiado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tenemos que tener confianza de que Dios, nuestro amado Dios, nos ha de salvar y librar de la tristeza y de la muerte, porque es Él quien da vida a nuestra vida y quien tiene preparados los mejores planes para nuestra vida. ¿Ves que tenemos muchísimas razones para alabarle a Dios, para cantarle, para honrarle, para obedecerle, para seguirle y sobre todo para aceptarlo en nuestra vida y en nuestro corazón? Decide seguir a Dios con todo tu corazón y vas a ver los cambios increíbles que Él puede hacer. Jesús es súper increíble, es un gran modelo y ejemplo a seguir. Leamos acerca de los milagros que Jesús realizó en el capítulo 2 del libro de Marcos. Jesús sana a un paralítico. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaban en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio, ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba, entonces llegaron 4 hombres que llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús, y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados quedan perdonados». Algunos maestros de la ley estaban sentados allí y pensaban: «¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así?, dijo. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: «Tus pecados quedan perdonados», o decirle: «Levántate, toma tu camilla y anda»? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: «A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Y el hombre se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. «Jamás habíamos visto cosa igual», decían. De nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. «Sígueme», dijo Jesús, y Leví se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores comieron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, preguntaron a sus discípulos:
¿por qué come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Al ver que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿cómo es que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Jesús contestó, ¿acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? No pueden hacerlo mientras lo tienen con ellos, pero llegará el día en que se les quitará el novio, y ese día sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura será peor. Ni echa nadie vino nuevo en recipientes de cuero viejo. De hacerlo así, el vino hará reventar el cuero y se arruinarán tanto el vino como los recipientes. Más bien, el vino nuevo se echa en recipientes de cuero nuevo. Señor del sábado. Un sábado al pasar Jesús por los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en día sábado? Él contestó, ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios, que solo a los sacerdotes le es permitido comer, y dio también a sus compañeros. El sábado se hizo para el ser humano, y no el ser humano para el sábado, añadió. Así que el Hijo del Hombre es Señor, incluso del sábado. Como resumen rapidito de este capítulo, podemos ver cómo Jesús perdona los pecados, sana a un paralítico, come con recaudadores de impuestos y pecadores, y proclama que es el Señor del día del reposo, o sea, el sábado. En este capítulo vemos lo poderoso y determinante que es Jesús, cómo Él actuaba y hacía milagros, y cómo Él no discriminaba a nadie. Pero lo que más me llama la atención es lo que indica en el versículo 17, donde dice, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No importa el pecado que hayas cometido, o si quizás te sientes culpable por algo, sabes, Dios vino a llamarte a ti, porque Él ya pagó por tus pecados, y lo que quiere es darte una vida nueva. Es un capítulo rebosante de acción, donde además de todo lo que hemos hablado, podemos rescatar la fe, porque Jesús, viendo la fe de aquellos hombres, es cuando dice que sus pecados son perdonados. Tener fe es súper importante y es lo que le agrada a Dios. Como alguna vez te comenté, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Vas a ver cómo conforme siguen pasando los días y al seguir escuchando este podcast, tu fe va a seguir aumentando porque nos estamos conectando con Papito Dios, estamos leyendo y estudiando su palabra, es decir, estamos siendo mucho más agradables a sus ojos. Y finalmente quiero contarte un punto que me llamó muchísimo la atención. Yo creo que quizás tú debes tener un famoso al que quisieras conocer, no sé, si eres hombre y te gusta el fútbol, quizás a Messi, a Ronaldo, no sé, al que tengas deseo de conocer, o quizás si te gusta escuchar música cristiana, a Miel San Marcos, a Cristín de Clario, no sé, en realidad, imagínate tú a alguien que quieras conocer, a alguien como que súper famoso. Y sobre todo, imagínate conocerlo y que sea tu amigo. ¿No te parece algo súper chévere? Quizás un sueño que tengas, no lo sé. Si vemos en la historia y a través de la historia podemos darnos cuenta que Jesús es una de las personas más famosas a nivel mundial. Todo el mundo lo conoce. Y como aquí en esta historia dice, Jesús llegó y se aglomeraron tantos, es decir, Jesús era tan famoso que muchísimos querían verlos, por eso se aglomeraron para poder irle a ver. Dice la palabra que había una gran multitud, es decir, no hay absolutamente nada ni nadie más famoso en el mundo que Jesús. Ahora, como te decía, imagínate que la persona más famosa del mundo sea tu amigo, es decir, imagínate que Jesús sea tu amigo. ¿No te parece lo más chévere que te pueda pasar? Y esto no es un sueño porque puede ser una realidad si tú lo permites. Jesús quiere ser tu amigo, la persona más famosa del mundo quiere ser tu amigo. Imagínate que Él es quien te está buscando, que Él es quien te amó primero, porque así dice su palabra. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Con esto quiero decirte que seas amigo de Jesús, que aceptes ese encuentro que Él anhela contigo, que le abras las puertas de tu corazón y de tu vida. ¿Qué tal te parecieron las historias del día de hoy? Y sobre todo, ¿cómo puedes aplicarlas en tu vida? Realmente espero de todo corazón que todo lo que hemos estado leyendo y aprendiendo puedas ponerlo en práctica para que tu vida sea transformada, para que Jesús habite en tu vida y en tu corazón.
El día de mañana vamos a leer Éxodo 15, Salmo 69 y Marcos 3, donde nos trae enseñanzas súper chéveres, súper importantes que de seguro van a seguir transformando nuestra vida y nuestro corazón. No te olvides dedicarle al menos media hora de tu día para reconectarte por completo con Papito Dios, para permitirle que Él actúe y trabaje en tu vida. Y si me preguntas, ¿por qué digo para permitirle? Pues porque Dios es súper respetuoso y Él está ahí para ti. Simplemente Él quiere que tú le respondas y que tú lo aceptes. Esta decisión más depende de ti que de Dios, porque Dios está ahí, Dios anhela un encuentro contigo, pero como te mencioné, Él es súper respetuoso y te dice, quiero entrar a tu vida, ¿me dejas? Y de ti depende decirle sí, que obviamente es la mejor decisión que puedes tomar. Nos vemos el día de mañana. No te olvides conectarte por cualquiera de nuestras plataformas de podcast o por YouTube para que sigamos conectándonos con Papito Dios y sigamos aprendiendo mucho más de Él. Espero que estés súper bien. Te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos el día de mañana. Chau, chau.